Hoy por hoy Miranda, con José Ángel García. Debo decirle a ustedes que cuando tengo alguna duda rápidamente voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y hoy he buscado exactamente cuál es la definición de fábula y dice así: breve relato ficticio en prosa o verso con intención didáctica o crítica frecuentemente manifestada en una moraleja final y en la que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. Laura Preciado, de la Fundación Cantera Burgos, un placer, muy buenos días. Buenos días. Hoy va de fábula la cosa, ¿no? Hoy va de fábula. Bueno, de fábula el libro, porque simplemente el primer vistazo es otro de esos volúmenes excepcionales, ¿eh? Uh-huh. Es un volumen, o sea, es un libro muy bello, es un libro además muy bonita de la encuadernación y el contenido en horizontal, además, sí. Es un libro pues, bastante singular. Es un libro de fábulas, efectivamente, escrito en francés, aunque todas las fábulas provienen, como también las españolas, las que nosotros conocemos más en nuestra cultura, provienen del Oriente, ¿no? Todas estas fábulas provienen del Oriente Próximo, de un libro que originalmente se escribió en sánscrito, en la India, que se llama el Panchatantra, y después ha ido pasando a otras lenguas, sobre todo al árabe, y del árabe ha ido pasando a la cultura occidental. Las fábulas en este caso están traducidas al francés, pero es un libro peculiar incluso en la edición, ¿no? Porque no está hecho en Francia. Está en francés, pero no está tampoco editado en Francia. Bueno, has dicho que es un libro editado en horizontal. ¿Cuál es la explicación? Fundamentalmente darle mayor cuerpo y mayor importancia a las ilustraciones. Esa es la razón evidente, simplemente viendo este libro, la razón por la cual se ha editado así. Y es verdad que cobra muchísima importancia la ilustración, el dibujo. Por cierto, dibujos excepcionales una vez más, ¿eh? Son dibujos excepcionales, efectivamente, son los protagonistas del libro. El texto es breve porque las fábulas han de ser breves, entonces la imagen ocupa, digamos, mucho más espacio que el texto, y además son imágenes de gran belleza que provienen de la Biblioteca Imperial de Teherán. Que vete a saber qué queda de esa biblioteca, ¿no? Hoy tenemos complicaciones, ¿no? Vete a saber qué queda. Para saber qué está ocurriendo en el interior de Irán, pero es un manuscrito persa, de la época del Imperio Persa, que es la traducción de ese otro de la India que comentaba yo, ¿no? Oye, ¿te has dado cuenta cuánta sabiduría nos llegó de Oriente, fundamentalmente vinculado con antaño? Ahora la actualidad ya no, prácticamente no lo tomamos en consideración, pero cuánta sabiduría, cuántos cuentos para niños incluso nos llegaban, ¿no? Que además era ese espacio, ya no hablo de los Reyes Magos, ¿no? De dónde venían, ¿no? Pero ese espacio que generaba un misterio tremendo entre los más pequeños y también entre los mayores, ¿no? Nos vino mucha cultura vinculada precisamente a la literatura de esa zona del planeta, ¿no? Efectivamente, con las primeras traducciones que se hacen a la lengua castellana y también al latín están en época medieval, que traducen todos estos textos que vienen de las lenguas orientales, tanto del árabe como de la zona del antiguo imperio persa, de la India. Del sánscrito. No es el único libro que se ha convertido después en clásico que se traduce del sánscrito, pero sobre todo del árabe, efectivamente. También de la cultura árabe nos ha venido gran parte del conocimiento científico, ¿no? Que hoy en día también lo tenemos un poco olvidado, pero la medicina... Sí. Las matemáticas y otras ciencias que provienen de ese origen árabe. Fíjate, cuando estamos hablando de estas cuestiones, y lo hacíamos tú y yo antes de entrar en antena, es decir, ¿por qué tenían tanta prevalencia entre muchas personas, por ejemplo, los proverbios en su momento, o tenían entre las personas algo tan español como contar historias que iban de generación en generación, ¿no? Es decir, estoy hablando de los refranes, porque hablamos de una sociedad en la que el índice de analfabetismo, lo hemos hablado tú y yo más de una ocasión, era muy alta, y entonces la transmisión de la cultura era a nivel oral. ¿Qué se hacía con los refranes o qué se hacía, por ejemplo, con las fábulas? Contar historias
que dejasen un pozo, una moraleja, ¿no? Eso es. Ese era el objetivo de los refranes y ese es el objetivo también al final de estos textos que tenemos entre las manos, ¿no? Efectivamente, es transmitir el conocimiento de la forma más práctica, que era la forma oral, y para que se quede parte de esa enseñanza, pues tiene que ser breve, ¿no? De ahí que los refranes sean simples frases, y las fábulas pues son historias muy cortas, con una narración muy breve, y los protagonistas siempre son, o casi siempre son los animales, a veces animales exóticos. Ahora no entendemos que un tigre sea exótico, o una serpiente, pero en determinadas épocas esos animales no eran comunes. Hombre, en España sigue siendo el tigre exótico, ¿eh? Sí, yo prefiero no verlo, salvo que esté entre barrotes. Pero tenemos conocimiento de qué es su existencia. Efectivamente, que no haya tigres en España, ya desde niño sabes qué es un tigre, qué es un león. Si nos ponemos en épocas medievales, pues hablar de un animal como el tigre, una pantera, ¿no? Que aparece la pantera, o el chacal, el lobo, pues son animales. El lobo era más común, pero esos otros animales felinos, pues más difícil de comprender. Entonces, con estas fábulas también se aprendía. Al final, una moraleja era un concepto de vida y también nos querían guiar por unos determinados caminos. Sí. Hay fábulas que, en fin, estaban predeterminadas a intentar conseguir de los seres humanos algunas cosas concretas y que fuésemos por algún camino concreto, también, digámoslo, ¿no? Exactamente. Hay una dirección en lo que significa. También a veces hay un adoctrinamiento religioso, no siempre, pero puede haberlo también. O sea, ética o moral. Efectivamente. Que al final estamos jugando con ese doble concepto, ¿no? Efectivamente. Entonces eso que ha pasado del Oriente después se transmite en autores que nosotros conocemos más, como las famosas fábulas de Samaniego, las famosas fábulas de Iriarte. Todas esas tienen este origen, el origen de estos documentos árabes e hindúes. Y en tu opinión, este tipo de lecturas tienen ya traslación al siglo XXI. ¿Todavía podemos aprender con la moraleja y con estos cuentos que se escribieron un día, con estas fábulas? Yo creo que sí. Habrá algunas que tengan una moraleja que hoy en día pues sea anacrónica o no nos sirva, pero en general muchas sí. Y de hecho yo creo que los niños todavía deberían seguir leyendo las fábulas, porque es una forma muy fácil de acercarse a la lectura. En relatos muy breves, son libros que se pueden leer de forma un poco anárquica, voy a decir, ¿no? Que tú no tienes que leer un libro de fábulas desde la A a la Z. Pues que sepas que me encanta ese tipo de libros, claro, que lo abras por cualquier página y te pueda servir, ¿no? Los libros de fábulas son así, entonces pues leer una hoy porque le atrae al niño más el título, o al niño o al adulto. Entonces yo creo que sí que tienen todavía un interés en la actualidad. Bueno, has seleccionado para hoy una fábula que tendré yo el honor de leer en un minutito. ¿Cuál has seleccionado? La serpiente y los cuervos, ¿no? Sí, bueno. ¿Por algo especial? No, hay 31 fábulas en este libro, todas escritas en francés, aunque el libro está impreso en la antigua Checoslovaquia. Y yo creo que el profesor Cantera compró este libro en un viaje que hizo a ese país, a la antigua Checoslovaquia. Hoy en día son dos países, la República Checa por un lado y Eslovaquia por otro, pero lo compró allí, y lo compró en francés porque era el idioma que manejaba. Por cierto, observando los libros que iba comprando en sus viajes o en sus desplazamientos el profesor Cantera, hemos de decir que era muy selectivo, ¿eh? Sí, era muy selectivo, con un gusto exquisito. Con un gusto exquisito y muy refinado, ¿eh? Muy refinado para los libros, ¿eh? Un gran coleccionista de libros, un bibliófilo, podríamos decir, que es el profesor Cantera. Más allá de los libros de su especialidad, el resto de libros dicen mucho de su gusto por el arte, ¿no? Y la música, etcétera. Pues fíjate, a la 1:26 vamos a generar un ambiente de lectura. Venga, lo propongo. ¿Te gusta la música? Sí, me gusta. La fábula se llama La serpiente y los cuervos. Y dice así. Un cuervo había anidado en la copa de un árbol. Una serpiente se había instalado en un hueco del tronco. Cada vez que el cuervo y su pareja parían crías, la serpiente las devoraba sin piedad. Se reía de sus quejas, sus oraciones y sus lamentaciones. Y así continuó un año tras otro. Una primavera la hembra se hartó. Le dijo al cuervo: la próxima vez le arrancaré los ojos a la serpiente. El cuervo respondió: olvidas que además de los ojos, la serpiente tiene veneno en los colmillos. Hay que atraparla con astucia. La hembra continuó: ¿qué truco? El cuervo respondió: el príncipe viene a bañarse cerca de aquí, en el lago que está al borde del bosque.
Lo verás venir, quitarse la ropa y dejar una pequeña cadena de oro en la hierba. Quítasela y cuando regreses tírala al agujero donde vive la serpiente. Verás el resto. La hembra hizo lo que el cuervo le había aconsejado. Cuando los sirvientes del príncipe la vieron llevándose la cadena de oro, corrieron tras ella. La hembra arrojó la cadena al hueco del tronco. Los sirvientes corrieron hacia el árbol. La serpiente salió de su agujero e intentó morderlos. Los sirvientes la aplastaron con piedras. Gran fuerza con la astucia. Fuerte es el débil que la usa. Cuando el anciano guardó silencio, el joven rey reflexionó un momento. Luego dijo: así es el mundo, donde reinan el odio y la venganza. La muerte nunca está lejos. Dices la verdad, gran rey, respondió el anciano. Es lo mismo donde reina la discordia, que esto queda demostrado en la fábula del gato virtuoso. ¿Pero qué fábula es esa?, preguntó el joven rey. El anciano se inclina y empieza a contar. Pues esta es una de las más de 30 fábulas que aparece en este maravilloso libro, ¿no? Que puedes hacer dos cosas: degustar su lectura o simplemente ir pasando páginas, Laura, y disfrutar de estos maravillosos dibujos, de estas maravillosas imágenes, ¿no? Efectivamente. La última parte que has leído, aunque hemos leído que hacía falta más astucia, ¿no?, que fuerza a veces para conseguir resolver un problema, ¿no? Casi siempre. Esa es la moraleja. La moraleja. Y luego la segunda parte, cuando habla, es el diálogo entre el rey y el anciano. Todas las fábulas empiezan así. El libro comienza con un rey que ha fallecido, el hijo hereda el trono y va preguntando a diferentes personajes de su corte a qué se dedican, hasta que llega un anciano que le dice que se dedica a contar fábulas. Entonces empieza a contar y cada fábula, una vez que termina, enlaza con la siguiente, en este caso con la del gato misterioso, creo que era, ¿no? O sea una va enlazando a otra. O sea, es una cadena de fábulas, ¿no? Es una cadena de fábulas, efectivamente. Es verdad que las puedes leer a título individual, pero si sigues un orden cronológico lo entenderías un poquito mejor, ¿no? Lo entenderías por ese formato que tiene, que es un anciano que va contando al rey las diferentes fábulas y siempre termina, digamos, uniendo una con la otra. Y otra y otra de las cuestiones que hablábamos tú y yo antes de entrar en antena también tiene que ver con la calidad del papel, que para mí es muy importante. Vale, al final, ¿qué es lo importante, verdad? Es el texto, ¿vale? Lo negro escrito sobre blanco, pero si trabajas también el fondo y la calidad del papel, dice mucho de lo que tienes entre las manos y de lo que estás leyendo. Y a mí no sé por qué me apetece mucho más tener ese tipo de libros, también te lo digo abiertamente, ¿no? Claro, porque cuando leemos cuando es muy diferente leer un libro que tener un libro o comprar un libro que tú quieres conservar. Cuando yo quiero leer un libro me vale cualquier edición, incluso si estamos de vacaciones uno de 10 euros de bolsillo, pero si tú quieres que ese libro conservarlo en tu biblioteca, siempre buscamos una edición con gran calidad de papel, con una encuadernación dura, que sea resistente, si tiene grabados o imágenes, pues que estos sean de calidad. ¿Y dónde está la calidad de un libro? Pues tú lo has dicho, ¿no? En el papel. En el papel y en la encuadernación. Cuanto más calidad tiene el papel, pues mejor es la edición. Y sabes, para terminar, otra cosa que saco en consideración cuando traes este tipo de volúmenes a la radio. Hay libros que los lees una vez y te basta, y ya está. Hay libros que el cuerpo te pide releer, no sabes muy bien por qué y sacarle más partido. Y hay libros que son intemporales. Y este es de los intemporales, es decir, del que puedes coger en cualquier momento de tu vida, leer una fábula que te puede dar todavía, como tú decías, una explicación perfectamente válida para entender el mundo en el que vives. Y este libro, este volumen forma parte precisamente de esas joyas en la vida, ¿no? Que valen para siempre, ¿no? Efectivamente, que son atemporales, te ayudan en un momento dado y además siempre quieres, como tiene gran belleza, pues siempre lo quieres conservar lo mejor posible. Es un libro que no es muy antiguo porque está editado en 1956, no es muy antiguo si tenemos en cuenta la antigüedad de la biblioteca del profesor Cantera. Sí. Igual para una biblioteca de una casa normal, pues sí que ya empieza a ser antiguo, ¿no? Pero es un libro que yo te he preguntado al principio cuando nos hemos encontrado, ¿de qué año crees que es este libro? Tú que ya tienes cierta experiencia, enseguida llega a los años 50. Pero una persona que no está muy en contacto con los libros podría haber dicho que es más actual todavía, ¿no?
Yo creo que puede pasar como atemporal por el contenido y también por el formato. Bueno, tú y yo nos despedimos a lo largo del mes de agosto y nos vemos en septiembre. Hemos quedado que a partir de fiestas, ¿no? Sí, después de las fiestas de Miranda retomaremos la sección del libro de la semana. Pues nada, felices vacaciones. Igualmente. Y no sé cuál es el martes después de las fiestas de septiembre, pero bueno. Pues es el 16 de septiembre, ya te lo digo yo. Mira, hoy he hablado de las fiestas patronales que eran del 11 al 14, el 14 es de... Sí, bueno, sí. Claro, el 15 es lunes, 15 lunes, el 16 martes, aquí estaremos. Quiero que sepas que cuando era niño, el día que más odiaba del año era el 15 de septiembre. Porque era el día que empezaba el colegio. Era la vuelta al cole. El día que más odiaba del año. O sea, creo que todavía tengo remordimientos. Cuando llega el día 15 de septiembre algo pasa en mi cuerpo, ¿no? Todavía recuerdo esa etapa de la niñez. Yo tengo una experiencia totalmente contraria a la tuya. A mí me encantaba el primer día de colegio y la semana, los días anteriores de forrar libros, de comprar materiales. A mí eso me parecía una gozada. Pues mi madre ya no está en este mundo, pero tenías que hablar con ella. O sea, zafarrancho de combate en casa. Bueno, ya sabes quién ganaba. Ella. Sí. Zafarrancho de combate y yo no quería ir ni para atrás, ni para atrás. En fin, cosas de la vida. Laura, que como siempre ha sido un placer. Gracias por estos libros que nos has ido recomendando, que has traído a lo largo de esta temporada radiofónica. Todos ellos muy interesantes, muy bonitos. Me gusta sobre todo el abanico de libros que hemos traído. Sí. Porque yo creo que eso ha sido muy interesante. Porque creo que definen perfectamente la personalidad del profesor Cantera. Y yo creo que es una invitación, que es lo que hacemos cada martes, ¿no? A que la gente acude a la biblioteca. Que tenemos esa maravilla en Miranda, en el centro de Miranda. Que acudan, que pregunten y que se interesen, porque esta es una joya a la que le tenemos que sacar partido a Miranda, ¿de acuerdo? Efectivamente. Felices vacaciones. Igualmente.